¿Se analiza? Ya. Ahora sí, Eh, grabar. ya. El estudio de los signos es indispensable para nuestra comunicación, nuestra necesidad de expresión e interpretación de los complejos mensajes de nuestro entorno. Vivimos en un mundo de signos. Por ello, la semiología es fundamental para establecer las diferencias entre términos que se usan indistintamente como Sí, signo, índice, icono y símbolo. muy bien, muchas gracias, Jessica. Si se dan cuenta, y si nos ponemos ya a pensar así detenidamente, es como dice aquí el texto, ¿no? O sea, vivimos en un mundo de signos. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que estamos llenos de símbolos, de signos, de íconos, que cada uno está tratando de decirnos algo. Cada uno de esos símbolos tiene un mensaje, tienen una información por detrás. Y es increíble cómo nosotros vamos decodificando esa información a medida que vamos viendo cada uno de estos símbolos. Solo observen ahí donde están en este momento de repente y denle una mirada a su sala, a su dormitorio, a su casa, para darse cuenta de la cantidad de símbolos que pueden tener alrededor y que ustedes tan, ya lo tienen tan en la mente, tan preestablecido, ¿no? Que como ya es algo cotidiano del día a día, a veces ya ni le damos importancia. Pero cuando nos detenemos a analizar la cantidad de símbolos que nos rodean y de la información detrás de cada uno de los símbolos que nosotros ya sabemos, que ya conocemos, que ya dominamos, pucha, es realmente impresionante la cantidad de información que manejamos a través de los símbolos. Es el mismo ejercicio que el otro día con unos amigos intentábamos hacer de la cantidad de números que nos memorizamos a lo largo de nuestras vidas. Números de identidad, números de teléfono, números de celular, números de cuentas bancarias, códigos universitarios, números de las cortejas, de los cortejos, de las mamás, de los papás. Y si nos ponemos a sumar la cantidad de números que nos memorizamos o que tenemos en mente, se hace una cantidad infinita. Lo mismo sucede con la cantidad de símbolos que tenemos. Cuando ustedes salgan a la calle, se transporten y estén, por decirle, cuando no estén manejando, obviamente, si están en transporte público, estén atentos a los símbolos que van viendo en la calle y traten de ir sumándolo. Se van a dar cuenta la cantidad de símbolos. Por eso que aquí el texto dice, vivimos en un mundo de signos. Y por ello es que la semiología es fundamental para que nosotros entendamos también o comprendamos el mensaje que tiene, la información que tienen cada uno de estos símbolos y para que sepamos también diferenciar los unos con otros, ¿no? Porque hay algunos símbolos muy parecidos o que pueden generar una confusión. Yo les decía hace un momento, antes del corte, si mal no recuerdo, de que es importante también conocer el lenguaje de los signos, el lenguaje de la imagen o de los símbolos, porque también tienen un componente cultural, ¿no? Tienen un componente social. Y eso es parte del estudio de la sociedad de masas. La comunicación de masas, la sociedad de masas también es estudiada por la comunicación. Incluso es una de las teorías de la comunicación. Si es que ustedes todavía no han llevado esa materia, ya la van a llevar. Una materia netamente teórica. Y es importante que conozcamos un poco la definición de la sociedad de masas para que terminemos de entender la importancia de los símbolos, de los códigos, de las imágenes en nuestra sociedad.
Entonces la sociedad de masa designa un conjunto de personas indiferenciado, es decir, de diferentes edades, género, formaciones sociales, condiciones económicas, etcétera, que comparten deberes y derechos por igual y con un idéntico valor ciudadano. Es decir, pobres, ricos, blancos, negros, viejos, jóvenes, hombres y mujeres comparten deberes y derechos en un Estado social, ¿no? Y con el mismo valor ciudadano, es decir, con el mismo respeto a las normas, a las leyes y a las libertades constitucionales de cada uno, a los derechos y a las libertades constitucionales de cada uno. Estas masas que somos nosotros, la gente, las personas, se componen de personas que no se conocen, especialmente separadas unas de otras, con escasas o ninguna posibilidad de interactuar. Yo les aseguro que si hasta el día lunes, si nos topábamos con cualquiera de ustedes en la calle, no nos íbamos a reconocer. Teníamos que estar en un escenario como este, virtual, donde por lo menos ustedes me pueden ver la cara. Yo, de algunos, de unos cuantos que tienen sus fotos ahí en pantalla, pero después, si nos topábamos en la calle, íbamos a ser dos perfectos extraños que pasen uno al lado del otro sin siquiera mirarse. Eso nos hace masa. Eso nos hace masa. Ese conjunto de personas que vamos por la calle, por el mundo, por la vida, en muchas ocasiones sin interactuar, sin conocernos. Ahora, por lo menos, gracias a la virtualidad y gracias a las clases de la universidad, nos estamos conociendo. Estamos interactuando, estamos intercambiando opiniones, estamos intercambiando conocimientos, experiencias. Y desde el momento que salgamos de esta clase, ya cuando nos topemos, ya vamos a tener un grado de confianza, de amistad, ¿no es cierto? Eso va a hacer que de alguna manera nosotros dejemos de ser masa para convertirnos ya en personas con una identidad, en la que por lo menos vamos a conocernos básicamente para saber qué es lo que están estudiando, qué es lo que apunta, a qué es lo que apuntan, ¿no? Si trabajan o no trabajan, qué es la información que he venido recogiendo de ustedes en estos días, en esta primera semana de clase. Entonces, ¿cuáles son las características de la sociedad de masa? Primero, de que el ciudadano participa con igualdad de derechos en la vida pública. Eso por ley, ¿no? Por ley, por norma. No es una cultura superior, sino que se ha difundido en grandes masas que antes no tenían acceso al beneficio de la cultura. Lo que pasa es que también antes las formas de gobierno eran bien, ¿cómo se llama? Lo que le decían a Evo el año pasado, pues, ¿no? Bien, como una forma de decir que era antidemocrática, pero hay una palabrita que se me fue, la verdad, pero eran dominadas por una élite. Lo que decía esa élite tenía que ser cumplido, era la palabra santa para el resto de las personas, de las masas, de las plebes. Y muchas veces esas élites no tomaban las mejores decisiones. Entonces no había un nivel de participación o de igualdad en la toma de decisiones, en las políticas, en los deberes y derechos. La plebe, las masas tenían deberes, pero no tenían derechos. Tenían el deber de pagar sus impuestos mensualmente y anualmente, pero sin derecho a nada.
Los únicos que tenían derecho eran los monarcas, los de la nobleza, las élites. Entonces, incluso eran solamente las élites las que tenían acceso al conocimiento, a la instrucción, a la formación académica, científica. Solo los de la élite estudiaban. Solo los de la élite y los que eran sacerdotes, los que eran religiosos estudiaban, ¿no? Entonces la plebe estaba sin acceso a cultura, sin acceso a conocimiento. Oligarquía, dice uno, sí puede ser uno de los términos, pero yo me refería más a la actitud de las élites de esa época, que era bien antidemocrática, era bien dictatorial. Ese era el término que quería, ¿no? Eran bien dictatoriales. No daban la posibilidad para que las masas se pronuncien, participen, tengan opinión o sugieran o hagan recomendaciones. No había eso, no existía. Hasta que llegó el siglo XIV, con la Revolución Francesa, la emancipación del pueblo francés contra la corona española, donde Luis XV ahí es apresado y no recuerdo cómo lo mataron, creo que lo ahorcaron, lo quemaron, no sé, pero lo mataron de la forma más sádica posible, digamos, ¿no? Porque era también él sádico con su forma de gobierno. Le hizo pasar mucha hambre al pueblo francés en esa época, en la época de su gobierno. Y así murieron varios dictadorcillos, ¿no? Recientemente también Muammar Gaddafi, no sé si todavía se acuerdan, el presidente emperador de Libia, hace unos 8 o 10 años atrás también, cansado de su dictadura, el pueblo se rebela, sale a las calles, lo toma preso, lo sodomizan y lo matan en vía pública. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene acceso a cultura, a conocimiento, ya tiene acceso y cree que tienen que respetar su derecho de decidir, de pensar libremente, de votar, de elegir y de opinar. Y cuando ven afectadas esos derechos, esas libertades, salen y se desarrollan las revoluciones que solemos ver y que hemos visto y hemos vivido nosotros también en octubre del año pasado, octubre y noviembre del año pasado, cuando se quisieron hacer la burla de nuestro voto con el fraude, pero el pueblo se levantó y terminó haciendo respetar su voto de alguna manera, ¿no? Entonces, hay una gran acumulación de información sin discriminación de varios elementos en los que no se distingue el dato y la curiosidad. ¿A qué se refiere esto? Ya un poco más en simple, en sencillo. Gracias a la Internet, gracias al desarrollo tecnológico también, hay mucha más información a mano de los usuarios, del ciudadano. Entonces, esa cantidad de información hace que nosotros comparemos, que ya no solo nos conformamos con lo que nos diga la voz oficial del gobierno desde la tele, sino que nosotros vamos a tener otras opiniones, otras informaciones, que nosotros vamos a poder contrastar, vamos a poder sopesar y decir, esto es verdad, esto no es cierto. Esto es falso, esto es verdadero. Entonces ahí ya vamos generando mayor y mejor conciencia ciudadana. Y va a ser más difícil que nos tomen el pelo, que nos metan el dedo a la boca. Porque ya somos una generación, la suya, la mía, somos una generación más informada, más involucrada en nuestros derechos, en nuestras libertades. ¿Se dan cuenta? Entonces, para los tiranillos esto va a ser cada vez más difícil engañar a la gente. Va a ser más difícil mentirle a la población. Porque ya no solamente tienen al canal de televisión
a su propio canal de televisión por donde nos mentían, sino que ahora ya tenemos una cantidad, un torbellino de información gracias a las redes sociales, a la internet, a los diferentes medios de comunicación que existen, tradicionales, digitales, aplicaciones. Si no nos topamos, si no la buscamos a la información, nosotros nos tropezamos con la información. En esa situación estamos en este momento. Y por eso es importante también que conocer todos esos códigos, todos esos símbolos. Si ustedes se dan cuenta, hasta el anterior gobierno, el gobierno de Evo Morales, porque el gobierno actual todavía es muy pronto para que dé señas para poder decir están actuando así o están actuando así, es muy temprano. Pero en el gobierno anterior, si nosotros nos proponemos estudiar los símbolos que utilizó el masismo de Evo Morales, nos vamos a dar cuenta que utilizó mucha simbología andina en las propagandas, en los documentos, en la folletería estatal que utilizaban. Si ustedes lo recuerdan, el logo del canal 7 Bolivia TV lo cambiaron por la forma de una hoja de coca. En los billetes ya hubieron algunos íconos que son propios de la cultura andina. Nos cambiaron la portada del pasaporte con el monolito y con otras cositas de la cultura andina. Nos quisieron cambiar el himno cruceño, quitándole la parte donde dice la España grandiosa. Quisieron imponer su cultura a través de una estrategia simbólica que lo lleven al tipo a ser posesionado en el Tiahuanacu, vestido de inca. ¿Qué significa eso? Eso es una imposición cultural. ¿Acaso Bolivia no es un país conformado por 36 naciones? Y si somos 36 naciones indígenas aquí, originarias, ¿por qué intentan darle supremacía a la aymara o a la quechua? Si somos 36 naciones indígenas, tenemos. ¿Les parece justo? Ni bien entran, ponen la huipala, la llevan a un nivel de símbolo nacional y quitan la bandera de los indígenas del oriente, la del Patujú. La quitaron. Y ellos hablan de colonialismo, ¿no? Dicen, no, el colonialismo yanqui, el colonialismo español, y ellos internamente hacen colonialismo andino sobre el resto de las naciones y de los orígenes y de las culturas de nuestro país. No es correcto. No es correcto. Y por eso es importante estudiar los símbolos, los signos, las imágenes. Porque solo a través de un estudio de esta simbología, de estos signos, nos vamos a dar cuenta de algunas acciones como las que yo les acabo de describir con este caso, con este estudio de caso. Nos vamos a poder percatar de ese tipo de cosas. Con el estudio de los signos, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de los temas que los medios de comunicación, para salir ya un poco de lo político y no crean que yo estoy haciendo política, con el estudio de los signos también, con la comprensión de los signos, nosotros vamos a poder ver si un medio de comunicación tiene alguna tendencia en favor o en contra de alguien, o si es verdaderamente neutral como debería ser de acuerdo a los preceptos periodísticos, a los preceptos éticos del periodismo.
Uno de los principios éticos del periodismo es la neutralidad, la objetividad, de que el periodismo no se convierta en una opinión del medio del periodista. Pero si nosotros hacemos un análisis de los signos, una evaluación, un seguimiento a las noticias que sacan los medios de comunicación, nos vamos a poder dar cuenta si son efectivamente neutrales o si están tirando a favor de uno o de otro, de azules o de verdes. Es sencillo. Por eso es importante también comprender el lenguaje de la imagen. Les doy un último ejemplo que tiene relación con esto de la sociedad de masas y el lenguaje de la imagen, la semiótica que estamos viendo. Yo fui jefe de prensa de la alcaldía municipal durante un corto tiempo. El ingeniero Percy Fernández ya era el alcalde municipal. Y en esa época ya el deber atacaba constantemente a la gestión del ingeniero Percy. Y era una cuestión personal. Ya no había neutralidad, no había objetividad en el periodismo del deber con la gestión del alcalde Percy Fernández. Haya tenido sus luces o sus sombras esa gestión, pero el periodismo tiene que ser periodismo. Tiene que ser objetivo, neutral. Lenguaje de la imagen. Cuando daba conferencia de prensa el alcalde Percy Fernández, yo iba y me paraba al lado del fotógrafo del deber, con una super cámara profesional, no les miento, por la cantidad de disparos que se escuchaba de la cámara, yo estimo de que en esa conferencia de prensa el fotógrafo le ha de haber tomado unas 1000 fotos al alcalde, 1000 fotos, sin exagerar, porque los 15 minutos que él habló, los 15 minutos esa cámara todo el tiempo, y eran ráfagas. 1000 fotos, póngale que ese fotógrafo le haya tomado. Yo les aseguro que esas 1000 fotos que tomó el fotógrafo ha de haber captado a un Percy sereno, a un Percy tranquilo, a un Percy serio, pero también ha de haber captado a un Percy mirando, volcando los ojos, mirando hacia arriba, con la boca abierta, distraído, sonriendo o enojado, porque también es una persona mayor que se enojaba de cualquier burrerita, ¿no? Pero era producto de su ancianidad también. Entonces, 1000 fotos. Al día siguiente, la foto más fea, la foto más ridícula que ustedes se pueden imaginar, era la que el deber elegía para publicar la foto de Percy. De 1000 fotos, elegían la más ridícula, porque el objetivo era ridiculizarlo al alcalde. Claro, ustedes dirán, no, pero es que usted trabajaba para él y usted también lo está tomando personal. El simple análisis de la imagen. Pudieron haberle sacado una foto de él hablando tranquilo, pero tuvieron que escoger la foto más ridícula. Y lo hicieron constantemente durante todo ese tiempo. No había una foto que el deber publique de Percy que no lo saquen al hombre decente. Había una intencionalidad ahí. Y la intencionalidad era de ridiculizarlo. Generarle antipatía con los lectores. Y son ejemplos de la vida diaria, del trabajo diario que a ustedes les va a tocar en algún momento. Y que haciendo este análisis de imágenes y de signos y de símbolos, se van a poder dar cuenta y van a poder tomar mejores decisiones sobre las estrategias que ustedes como comunicadores van a tener que tomar, o sobre las recomendaciones que como asesores de comunicación van a tener que compartirles a su jefe. Porque al final de cuentas, a través de este análisis, ¿qué obtenemos? Obtenemos información que nos va a ayudar
a mejorar nuestro trabajo y a cumplirlo, por supuesto, a cumplir con nuestro trabajo. Vamos a seguir. Bien, esto nos lleva también a otro concepto que es importante que conozcamos, que es la cultura de masas. Se conoce como cultura de masas a acontecimientos culturales, sociales y de otras índoles que alcanzan una gran cantidad de gente, generalmente por los medios de comunicación masivos o tradicionales, que son la televisión, el periódico, la radio, y bueno, ahora también se le incluye, aunque como medio digital, pero igualmente masivo, a la Internet, ¿no? Y decimos Internet porque dentro la Internet es la que soporta a redes sociales, es la que soporta a páginas web, es la que soporta a las aplicaciones digitales o a alguna otra plataforma. Entonces, por eso es que lo mencionamos como Internet en general, porque la Internet es el soporte de todas esas otras formas de comunicación que acabamos de describir. ¿Cuál es la importancia de la cultura de masas? Aquí le voy a pedir ver, a un varón. ¿Milton sigue con problemas de audio? No, listen, ya estoy bien. Qué bueno, me alegro. ¿Quiere que continúe la lectura? Sígueme con la lectura, Milton, por favor. De la importancia. Sí, importancia y Sí. características, ¿ya? Según diversos expertos, la importancia de la cultura de masas radica en la implantación de sus consumidores para una determinada forma de pensar y actuar, a través de los modelos de comunicación, especialmente de la televisión. Características. Esta puesta, un poquito lo puede subir, por favor, que no. Esta apuesta por la culturalidad va íntimamente relacionada con la globalización y está estrechamente unida a lo que se da en llamar consumismo. Muy bien, muchas gracias, Milton. Okay. Esto de la cultura de masa, ¿por qué es importante? Porque si seguimos en esta línea del estudio de los signos, de los símbolos, de las imágenes que vamos recibiendo día a día, a través incluso de modas o de tendencias que vienen influenciadas desde otros países, podemos darnos cuenta incluso de muchas de las formas de actuar, de reaccionar, de interactuar de las personas. Y podemos darnos cuenta también, a través de este análisis podemos darnos cuenta de cuál es la influencia que la sociedad cruceña o boliviana está asimilando más en este momento. Te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con las características que mencionaba su compañero, que cuando hablaba de multiculturalidad, cuando hablaba de globalización y cuando hablaba de consumismo. Un ejemplo de estas características de cultura de masa es que desde hace unos 15 o 20 años atrás, por lo menos, si no son más, cuando yo todavía estaba en la universidad, ya escuchaba a algunos periodistas deportivos hablando como gauchos. Y viste que reculó y que arrugó ahí y que dale viejo. Y son de Cotoca, con todo el respeto que se merece la gente de Cotoca. Y son de Camiri o son de Mataral, pero ahí uno los escucha en la radio, son gauchos netos. Si nosotros analizamos, estudiamos
los signos que ellos nos van dejando, vamos a darnos cuenta que ellos están siendo influenciados por el periodismo argentino. No cabe duda de que ellos no dejan de ver Fox Sports o ESPN y que se adoptan esos modismos. Lo mismo sucede con la juventud, ¿no? Ahora, en vez de saludarte tan bonito que es nuestros propios modismos, nuestro propio léxico, y que ahora en vez de que nos digan cómo te va pariente, nos dicen, ¿qué onda, güey? Está chido, que no seas naco, y no sé qué más. Modismos mexicanos, influenciados seguramente por las novelas mexicanas o por las series mexicanas, porque no sé de dónde más se pueden sacar esa tendencia, esa moda de hablar de esa manera, como mexicano. Para eso también sirve comprender la cultura de masas y estudiar los signos, los símbolos, las imágenes que se van adoptando gracias a esa globalización, gracias a la multiculturalidad, gracias a ese consumismo que estamos recibiendo de los medios masivos, del internet, de Netflix ahora. El otro día, y no es chiste esto, me contaba un amigo que al hijo de otro amigo en común le había preguntado, ¿qué querés ser vos cuando seas grande? Quiero ser como Pablo Escobar, le dijo. Y obviamente un niño de 6 años no va a bromear de esa manera, lo dijo en serio. Porque es lo que estamos consumiendo. Ahorita en Netflix al menos todas las series y todas las películas son de narcos. Creo que ya más bien lo hemos superado, ¿no? Porque los últimos 2 años fue competencia quién sacaba más series y películas sobre los narcos. El cartel de los sapos, el cartel de los aires, el cartel de no sé cuántos. Y ahí la gran mayoría de las personas enchufadas con esas series y con esas novelas. La Reina del Sur y demás. Entonces, por eso es importante conocer, analizar, ir descubriendo la información que hay detrás de cada cosa que tenemos a nuestro alrededor. Y ahí está la relación, si estamos abordando este tema, es porque hay una relación, como les decía en un principio, entre lo comunicacional y lo cultural. Detrás de cada imagen, de cada símbolo, de cada signo, hay una intencionalidad, no solamente comunicacional, sino también cultural. El ejemplo que les daba con las películas de Hollywood y Estados Unidos, el super país, la superpotencia que salva el mundo, que mata a los extraterrestres, que destruye a los meteoritos. Eso no debemos dejarlo pasar nosotros como un simple entretenimiento. Hay un mensaje fuerte ahí, cultural. Nosotros somos los mejores. Ese es el mensaje del cine norteamericano. Nosotros somos los únicos en los que podés confiar. Nosotros somos los únicos que podemos salvar a este planeta. Aunque les parezca gracioso. Pero eso es. Porque al final de cuentas, haciendo un recuento de todos los ejemplos que les acabo de dar en estos puntos, al final de cuentas, cada cultura quiere imponerse sobre otra. Y es una lucha desapercibida, si ustedes quieren, pero es una lucha constante, de todos los días. Solo tenemos que estar más atentos
y hacer un análisis de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es parte de lo que podemos destacar o resaltar de esta materia. No solamente vamos a analizar o interpretar publicidades como tal, digamos, campañas comunicacionales o publicitarias. Esta materia nos sirve también para hacer este tipo de análisis de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque al final de cuentas todo tiene una intencionalidad comunicativa y cultural, como podemos ver. Luego de la sociedad de masas y de la cultura de masas tenemos también la comunicación de masas, que se desprende de estos términos que hemos visto hasta anteriormente. La comunicación de masas es aquella forma de comunicación en la cual los mensajes son transmitidos públicamente usando medios técnicos de manera indirecta y unilateral, ¿no? Es una comunicación que no tiene feedback, que no tiene retorno, que no tiene retroalimentación. Es como que uno lanzara semillas a todas partes de un terreno y en algunos pues dará fruto y en otros no.